están tanto en el alto nivel como en etapas próximas al alto nivel. En primer lugar, antes de nada, quiero pediros disculpas, porque da la casualidad, por la mala suerte de la vida, de que han iniciado unas obras al lado de mi casa y no sé si vais a tener alguna dificultad para entender, para escucharme. Si hay algún problema, pediría a la organización que me lo indique para automáticamente pasarme a otra sala, aunque sea con la computadora portátil, con la laptop. Espero que no haya problema, que se me escuche y si lo hay, os repito, por favor, avisarme para cambiarme. Bien, como os digo, la segunda parte de este trabajo ofensivo va en relación un poco más a lo que es la metodología de trabajo en los sistemas ofensivos actuales, que lo que sería propiamente lo que hicimos en esa primera charla de presentación, ¿no? Por lo tanto, lo que sobre todo hoy vamos a trabajar es el diseño del entrenamiento ofensivo para esa correcta ejecución de las tendencias que actualmente estamos observando, estamos viendo que se producen en el balonmano actual, ¿no? Que estamos viendo en el balonmano actual. Es evidente que para trabajar colectivamente a nivel ofensivo no se trata simplemente de poner a 6 jugadores en ataque, a 6 defensores y un portero y ponerse a practicar sistemas más o menos complejos que consigan llegar a una determinada situación de éxito. Para poder trabajar el ámbito ofensivo, el juego colectivo, hay que llegar a él a través de un montón de cosas, de un montón de circunstancias, de un montón de aspectos individuales, grupales y colectivos. Eso hay que trabajarlo, obviamente, desde la base, como el otro día decíamos, no es solamente un problema de trabajar a un ámbito concreto. Este es un trabajo que, para que pueda tener éxito, requiere que desde las edades más tempranas se pueda ir desarrollando la capacidad individual del jugador, de manera que cuando llegue al alto nivel esté en condiciones de ser capaz de hacer, de realizar este tipo de sistemas ofensivos que en este tiempo en el que estamos actualmente ha evolucionado mucho. Yo quiero deciros que, una vez más, que bajo mi punto de vista, nuestro juego humano aparentemente inmóvil, aparentemente un juego muy siempre constreñido a unas determinadas cosas, está evolucionando constantemente. Evoluciona gracias a los jugadores, evoluciona gracias a sus capacidades, pero evoluciona también gracias al trabajo que muchos compañeros están haciendo en pos de encontrar un poco nuevas fórmulas que lleguen a tener éxito en ese ataque. Por eso, es muy importante comprender qué es lo que tenemos que buscar cuando diseñamos nuestro juego ofensivo. En primer lugar, os quiero recordar que siempre he estado hablando desde una perspectiva muy personal, ¿no? Es decir, que esto, cada entrenador tiene su librillo, cada maestrillo tiene su librillo, que decimos en España. No sé si se dice ya igual, ¿no? En el sentido de que vamos aprendiendo de nuestra experiencia, vamos aprendiendo del estudio que vamos haciendo y a partir de la experiencia y del estudio, esa experiencia nos facilita el encontrar el camino que más nos interesa para poder conseguir aquellos objetivos que nos proponemos cuando trabajamos en ataque, ¿no? Por lo tanto, desde esa experiencia mía personal, os puedo decir que yo cuando trabajo con mis equipos, cuando los entrenadores que formamos el equipo de trabajo en un equipo en el que yo estoy, trabajamos y diseñamos nuestro juego de ataque, nos fijamos sobre todo en una serie de aspectos inicialmente muy concretos. Primera parte, evidentemente, crear situaciones de ventaja que faciliten lanzamiento a distancia. Ese es uno de nuestros primeros objetivos. ¿Cómo podemos conseguir que nuestras primeras líneas, nuestros laterales, nuestro central, sean jugadores que encuentren en las situaciones que trabajamos capacidad para poder lanzar desde 8, 9, 10, 11, 12, la distancia eficaz que cada uno de esos jugadores maneje en función de sus características? Ese es uno de los objetivos que buscamos cuando diseñamos el juego. En segundo lugar, buscamos también situaciones en las cuales consigamos aplanar la defensa para lograr un juego más fluido que nos ayude a conseguir éxito en esas situaciones que hacemos tácticamente. Es decir, pretendemos que la defensa se vaya hundiendo, por decirlo de alguna manera, cada vez más en la línea de 6 metros y que eso provoque
que los espacios y los desplazamientos que se van generando a partir de ahí den una ventaja a nuestro juego a través de determinadas cuestiones que ahora os voy a explicar. Queremos que el defensor se vea obligado a ir hacia atrás, se vea obligado a ser más conservador en su trabajo, producto de ese diseño de los sistemas ofensivos que estamos trabajando. No se trata, en este caso, lo que estoy diciendo, de trabajar contra una defensa muy cerrada, sí. Estoy planteando que cualquier sistema defensivo, cualquiera, sea más abierto o sea más cerrado, uno de sus objetivos debe ser que el movimiento de la circulación del balón, el movimiento del sistema, provoque que esa defensa cada vez se encuentre más hundida, cada vez sea más reactiva y, en definitiva, no llegue a conseguir la eficacia que necesita a la hora de controlar la finalización de nuestro ataque. En tercer lugar, provocar errores en las responsabilidades defensivas al penetrar a los intervalos. Eso es otra cosa que estamos buscando cuando estamos entrenando, cuando estamos trabajando con nuestros equipos. Es decir, sabemos que los intervalos entre defensores son espacios de maniobra definitivos, muy importantes, y que las defensas, sean abiertas o cerradas, repito, tienen que manejar muy bien esa distancia que existe entre unos y otros para que la colaboración defensiva, para que la defensa, en definitiva, a todos los niveles, tenga solidez, sea densa y sea eficaz. Bueno, nosotros cuando diseñamos unos sistemas de juego, también estamos intentando aprovechar las virtudes de nuestro equipo para que existan problemas de las responsabilidades defensivas al penetrar los jugadores en esos intervalos entre dos defensores que generan, digámoslo así, una cierta ventaja o una buena finalización. En cuarto lugar, que el balón circule con más peligro. Está claro que cuando diseñamos el juego ofensivo tenemos que entender que es muy importante que la circulación del balón no sea una circulación, por decirlo así, monótona, en el sentido de la expresión monótona de que sea adaptable para que la defensa pueda contrarrestarla sin problemas. Es muy importante que los equipos tengan una circulación de balón fluida y que sea una situación de juego peligrosa la que se produzca en el ámbito de ese momento, de esa circulación de balón. Por eso esos procedimientos, por eso ese diseño de juego busca que esa circulación sea peligrosa, ya un ámbito, digámoslo así, de actuación en el cual al defensor le obligue a estar atento, le obligue a intervenir ante el peligro que ello genere. Y por último, la quinta opción sería, una vez conseguido un poco el diseño general del juego, que las acciones uno contra uno puedan ser explotadas con eficacia, en el sentido de que cuando un jugador tome la decisión o una jugadora tome la decisión de iniciar una situación uno contra esa defensa, será porque hayamos conseguido una construcción de juego que facilite el que esa jugadora, ese jugador puede tener éxito cuando inicia ese uno contra uno. Es decir, que no puede haber situaciones en las cuales el uno contra uno sea el inicio de un ataque. Nosotros, en lo general, siempre prohibimos el inicio en un ataque a partir de situaciones uno contra uno. Queremos que el uno contra uno sea una consecuencia del trabajo que hayamos hecho previamente. El uno contra uno es una parte importante del balonmano, tanto en ataque como en defensa, pero debe de ser un medio utilizable en función de haber construido previamente un trabajo que facilite cierta ventaja al jugador en ataque. No puede ser el fin último para el que uno está trabajando en el juego ofensivo. A partir de ahí hay que plantear una serie de necesidades individuales y colectivas en la intervención del trabajo. Es decir, ¿qué hace falta una vez que tú piensas en cómo diseñar tu juego a nivel ofensivo? ¿Qué hace falta para que tus jugadores respondan individual y colectivamente de forma adecuada? ¿Qué requerimientos son los precisos para que un atacante pueda tener éxito, tu equipo pueda tener éxito en el trabajo que tú planteas y que consideras que es el mejor para las características que tiene tu equipo? Bueno, pues ahí evidentemente hay que desarrollar un entrenamiento no solamente colectivo, como decía al principio, no es poner 6 atacantes contra 6 defensores, no, hay que desarrollar una planificación, un programa que vaya tocando todos los aspectos de nuestro balonmano, desde lo individual
a lo colectivo finalmente, obviamente, sin dejar de desmerecer ninguno de los aspectos. Tan importante como lo colectivo es lo individual. Y cuando estamos trabajando con un equipo de alto nivel o con un equipo junior, donde se supone que los límites, los niveles individuales son correctos, son buenos, siempre, incluso en ese caso, hay posibilidad de mejorar. Siempre es necesario trabajarlo, porque la condición, la preparación del jugador no se puede constreñir únicamente a un aspecto colectivo. Tienes que seguir trabajando, tienes que seguir incentivando el desarrollo individual de las cualidades de ese jugador que tienes en tu equipo. Por eso todo es importante a la hora de diseñar el trabajo colectivo de tu equipo. Bien, ¿cuáles son las necesidades individuales más importantes que se plantean? Bueno, las podemos ver desde dos perspectivas, así las vemos nosotros cuando planificamos el trabajo con nuestros equipos. En primer lugar, en lo que significa el iniciador, es decir, aquella persona que en un sistema, en un modelo de juego X, a una manera de actuar de tu equipo, inicia cualquiera de esos movimientos. Trabajamos muchísimo con ellos situaciones muy concretas como las que os estoy exponiendo aquí. En primer lugar, iniciar situaciones con trayectoria curvilínea para que ataquen al intervalo, al espacio libre entre dos defensores. Prohibimos el ataque directo en un ataque contrario, frontal, al defensor que te está interviniendo. Es importantísimo el ataque al intervalo, es importantísimo mentalizar de que el iniciador debe buscar el espacio, no debe ser un jugador que vaya contra el defensor directamente, hay que empezar a generarle problemas a la defensa. Segundo, al iniciador le entrenamos, le pedimos, trabajamos con él, proteger con éxito el balón para que las trayectorias sean próximas al impar. Hay que conseguir que el jugador tenga la destreza suficiente para generar atención no solo de aquel que le defiende, sino incluso de un segundo defensor. Y para eso es muy importante entrenar las situaciones para que evite el que el contacto físico o otro tipo de acciones puedan provocar un error cuando tienes el balón. En tercer lugar, nunca renunciar a finalizar, consiga o no la fijación del oponente impar. En definitiva, que no sirve ninguno de los jugadores cuando estáis iniciando vuestro trabajo de ataque, sea un mero pasador, sea un frontón, sea un tipo que solamente coge la pelota y se la devuelve al siguiente compañero. Tienes que ser peligroso y cuando eres iniciador más, tienes que ser un jugador capaz siempre de crear problemas en todo aquello que está haciendo cuando inicia con balón. Por eso el motivo de insistir tanto en que sea peligroso. En siguiente lugar, una cuestión que es de las más difíciles de conseguir, una cuestión de las que realmente hacen que el entrenamiento individual sea tan importante aunque sean unos jugadores de alto nivel, y es el momento de pase, el ajuste espaciotemporal, el que seas capaz de soltar la bola al momento exacto y una décima de segundo antes, como pone ahí, de que el contacto provoque un error, de que la situación provoque un error, pero siempre, obviamente, siendo capaz de ser peligroso en todo aquello que haces. Así, a grosso modo, para el iniciador de nuestros sistemas de juego, incidimos, trabajamos mucho en estas ideas. Y por otro lado, ¿cómo trabajamos con aquellos que responden, con aquellos jugadores que están en el campo y son parte de ese sistema? ¿Qué les pedimos? ¿En qué incidimos? Bueno, en primer lugar, empezar tu respuesta con un cambio de dirección sin balón que genere ventaja. Es muy importante algo que no sé si vosotros lo llamáis así, que yo lo llamo falsear intenciones. Es decir, ser capaz de engañar al jugador que te defiende incluso antes de que recibas la bola, incluso antes de que vayas a intervenir en el juego. Por eso es importantísimo aquello tan mítico y que todos habremos oído 100 veces a nuestros entrenadores cuando jugábamos de tienes que recibir el balón en carrera, no puedes recibir parado. Esto es algo básico que hay que entrenar desde pequeños, pero que hay que seguir insistiendo y exigiendo a todos los jugadores cuando están trabajando en esa línea. En siguiente lugar, muy importante que sus trayectorias sean curvas, anchas, verticales y profundas al final
y siempre atacando al espacio. Es importantísimo que el jugador comprenda que el ataque no debe de ser directo al defensor. Sea para lo que sea, la clave del éxito ofensivo siempre es la búsqueda del espacio, mucho más allá que la búsqueda del propio defensor. Esto es algo que quien responde al iniciador tiene que estar claro de ello. En caso de continuidad ante un buen ajuste defensivo, es muy importante también que los pases sean rápidos al compañero que va contigo jugando. Es decir, la manejabilidad de balón, la capacidad de circulación de balón en movimiento, con velocidad, con cambio de ritmo, cuando el ritmo lo exige, cuando la situación lo exige, es básico para que el éxito del sistema sea real, ¿no? Para que se consiga éxito en ese sistema que tú te propones. Por lo tanto, es muy importante, básico, como digo, que la manejabilidad del balón y la capacidad de conectar pases a los mejor situados en velocidad, con cambio de ritmo, sea algo muy, muy entrenado con estos jugadores que responden. En cuarto lugar, cuando el defensor par bascula a tiempo y cierra el espacio, si en alguna cuestión no me entendéis, por favor no tengáis ninguna duda, me preguntáis luego lo que sea, valorar un cambio de dirección que provoque el cambio de sentido en la circulación. Siempre que un jugador recibe y en una situación de continuidad recibe una fijación par, es defendido por su oponente directo, el entrenamiento del cambio de sentido en la circulación del balón, del llevar la pelota otra vez al mismo lado desde donde procede, haciéndolo con cambio de ritmo, generando una ventaja con el impar, es algo que también insistimos mucho con los chicos en ese trabajo. ¿Qué necesidades entonces se plantean después de ver un poco las individuales a nivel colectivo, cuando nos planteamos el diseño del trabajo del juego de ataque en el equipo con el que estamos entrenando? Bueno, esto es básico también de entenderlo, ¿de acuerdo? Los jugadores tienen que jugar escalonadamente. No podemos tener jugadores que simplemente se limiten a estar esperando el balón parados, recibirlos en la misma línea que el propio, digamos, de atacante que te va a pasar el balón. Es muy importante ese ajuste espacio-temporal y que cada uno de ellos, cuando va a recibir el balón, sea capaz de llegar a lo que se llamaría la distancia eficaz. Es decir, aquel espacio, aquel lugar, aquella distancia en la que tú sabes que con el balón eres un jugador peligroso. Si tenemos laterales, que es el ejemplo más, que tienen una gran capacidad de lanzamiento y son capaces de lanzar desde 9, 12, 11 metros, el objetivo tiene que ser que ese jugador sea capaz de llegar a esa distancia para poder lanzar en buenas condiciones. Y no debe de abusar de ir a una distancia inferior, porque no lo necesita y porque eso genera también ventaja para el resto de sus compañeros. Por tanto, a nivel colectivo, cuando entrenamos los sistemas, es muy importante corregir el trabajo de los jugadores a nivel de distancias, de escalonamiento y de ajuste espacio-temporal. En segundo lugar, hay que siempre ser peligroso, lo que decíamos a nivel individual. Hay que actuar con máxima decisión. El sistema tiene varias etapas. El desarrollo del sistema tiene varias etapas. Una etapa de movilización del balón, las circulaciones de balón previas, una etapa de ataque decisivo, que es cuando ya decidimos que es el momento de ir de verdad a gol, y una fase de finalización. Pero en cualquiera de esas tres etapas, iniciación, ataque decisivo, finalización, hay que ser siempre peligroso y no renunciar nunca a cualquier tipo de posibilidad. ¿Cuántas veces hemos visto jugadores que mecánicamente, porque tienen en su idea, porque así lo ha dicho el central o el entrenador, marcar la jugada número 2, por decir algo, son incapaces de hacer una lectura real de lo que está pasando en el campo y en vez de actuar en consecuencia a lo que tienen delante, con una disciplina absolutamente equivocada muchas veces, renuncian a una situación clara de gol por darle un pase a un compañero en una situación determinada, sin venir a cuento y sin ningún tipo de sentido. Bueno, eso es algo que el jugador tiene que aprender a manejar. El minimizar el riesgo, el ser disciplinado, pero que cuando llegue el momento sea siempre peligroso.
Bueno, la velocidad y la seguridad en el pase es clave. Está claro que es imposible que los sistemas de juego ofensivos tengan éxito si los jugadores no tienen una seguridad y una capacidad técnico-táctica individual importante. Y en ese sentido, la velocidad y la seguridad en el pase es básica. Las situaciones en pase de pronación, por ejemplo, que son muy peligrosas y que las destacamos aquí porque nosotros en muchos entrenamientos prohibimos literalmente el uso del pase de pronación porque se abusa en muchas ocasiones de él. No sé si todos conocéis, como yo, lo que es el pase de pronación, porque hay gente que lo llama de otra manera, el pase que va en este sentido. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese tipo de situaciones hay que controlarlas muchísimo. Y nosotros, particularmente, somos muy pesados también, entre comillas, con el asunto del uso de los dos brazos para jugar a balonmano. Creo que la etapa, hace tiempo ya superada, de que un jugador tenía un brazo dominante con el que jugaba, lanzaba, pasaba, pero era incapaz de determinadas situaciones donde tenía ventaja el brazo no dominante para finalizar o para pasar, de utilizar ese brazo, creo que esa etapa ha pasado. Y ahora debemos de exigir a todos los chicos, desde pequeños, pero incluso hasta el alto nivel, la mayor capacidad posible en el uso de los dos brazos, tanto para pasar, tanto para lanzar, tanto para cualquier acción que sea importante dentro de lo que es el trabajo que se está haciendo con los equipos. Evitar el contacto físico con el defensor para que no se interrumpa la continuidad es algo muy importante también. Estamos insistiendo en esta historia de atacar al intervalo, de atacar al espacio. Y en esa línea de atacar al intervalo, de atacar al espacio, siempre es muy importante que el jugador no busque el contacto físico por buscarlo, que no intente ser mejor en las situaciones de juego ofensivo a base de una superioridad física, sino que esa superioridad física la utilice en beneficio tanto de él como de sus compañeros para crear ventajas. La continuidad en el ataque posicional es una de las claves básicas para tener éxito. Y la continuidad en el ataque no se puede producir si se abusa del contacto físico, de las situaciones de oposición y contacto físico a la hora de jugar el ataque posicional. Otro aspecto que nosotros trabajamos mucho es la visión periférica, para observar posibles soluciones más allá del jugador que tienes cerca de ti. Este principio, evitar que las defensas se adapten. Nosotros entrenamos mucho el que en las continuidades después del sistema no se juegue siempre al jugador que tienes cerca de ti, al que está al lado, al próximo, sino que los jugadores, una vez que se produce el movimiento, sean capaces de levantar la cabeza y tener una visión completa de todo el área, que sean capaces de ver a todos los compañeros que están dentro del espacio de juego en ataque, para que obtengan una ventaja que no sea siempre con el jugador que está próximo, sino que muchas veces por el desplazamiento que realizan las defensas, generan una superioridad, una ventaja que puede estar en el sitio más alejado de donde él se encuentra situado. Un pase lateral extremo, un pase lateral-lateral, un pase central extremo, un pase central, digámoslo así, alejado de la situación donde está inicialmente ubicado. Todo este tipo de cuestiones son básicas a la hora de trabajar el juego de ataque con éxito. Por supuesto, entrenar la circulación de balón considerando el saltar pases. Si estamos pidiendo visión periférica, es indispensable, como os acabo de decir, el ser capaces de dominar el juego y las conexiones entre puestos no colindantes y que esa circulación del balón tenga calidad para poder jugar hacia esos puestos que no están cerca de ti. Es muy importante, está claro también, y eso también lo entrenamos, dominar trayectorias, fijación y ajuste de las distancias. Es evidente que un jugador que tiene problemas para dominar las trayectorias dentro de su puesto o dentro de espacios alejados a donde él juega, que no es capaz de jugar al lado débil o que tiene dificultades para orientarse bien al lado fuerte o que su desplazamiento no es el correcto y entonces resulta que siempre recibe muy cerca de la defensa. Todo eso son situaciones que evidentemente
no ayudan en nada a que el ataque colectivamente pueda tener éxito. Por eso es tan importante que nos fijemos mucho en ello. Y luego un aspecto que os he puesto al final, que nosotros constantemente estamos también incidiendo de él. Nosotros entrenamos muchísimo el trabajo en ataque sin bote. Prohibimos votar por sistema. No nos gusta ver jugadores que reciben la pelota casi parados para hacer un sistema, que la botan permanentemente, haya o no haya presión, y que necesitan ese punto de arranque con el bote para poder iniciar. Cuanto menos se bote el balón, cuanto menos necesario se use en el bote de balón, muchísimo mejor. Hay que ser capaz de transportar la pelota con velocidad y hay que evitar, solo en el caso de que sea estrictamente necesario, el uso del bote en el ataque. Eso retarda, ralentiza y no genera ventaja, excepto en situaciones muy, muy concretas que pueden venir como consecuencia de haber movido muy bien el balón, de haber creado muy bien la situación de finalización que estábamos diciendo antes. Bueno, ahora lo que os voy a poner para terminar esta primera parte de la charla de hoy es un vídeo en el que vamos a analizar algunos de los movimientos de ataque que hemos desarrollado con el equipo italiano en el que estoy trabajando estas últimas 2 temporadas, que es un equipo de nivel medio-bajo, es un equipo que no tiene un nivel muy alto. El año que viene jugará la primera liga del balonmano italiano, lo que sería en España la Liga Sobal, que vosotros conoceréis también, pero obviamente Italia es un país en Europa de segundo nivel, por lo tanto estamos hablando de jugadores que no son de un perfil de muy altísima calidad. Sin embargo, vais a poder ver cómo a través del entrenamiento, y a pesar de que todavía tienen errores, tienen fallos, más derivados yo creo que de que la formación desde pequeños no ha sido del todo correcta a la hora de desarrollar este tipo de trabajos, a pesar de eso, repito, ya son capaces de hacer cosas muy interesantes y sobre todo aplicar ideas que últimamente se están trabajando mucho en todos los equipos. Ideas asociadas a un balonmano ofensivo relativamente moderno. Cada entrenador tiene sus, digamos, preferencias. Aquí no se puede hablar de una cosa concreta. Nosotros, después de estudiar al equipo, los jugadores que teníamos allí y sobre todo las características y las posibilidades que tiene ese trabajo, nos hemos decidido por los casos. Son sistemas que los podéis ver en cualquier equipo del mundo. Obviamente, cuando tienes más calidad, el sistema funciona mejor. Cuando tus jugadores no tienen tan buena calidad, cuesta más, digámoslo así, que tengas éxito y que funcione bien. Y por último, también os voy a enseñar situaciones que son importantes de entender, porque un entrenador no está solo para desarrollar aquello que puede trabajar diariamente y que tiene que entrenar. Tiene que ser capaz de resolver los problemas que se presentan en el partido y tiene que ser capaz también de que sus jugadores estén preparados para ello. Y se pueden plantear situaciones que no esperas, porque el balonmano es muy heterogéneo, pero tienes que tener a tus jugadores preparados en cada momento. De eso es de lo que voy a hablar también en este pequeño vídeo de 6 minutos 5 para cerrar esta primera parte. Vamos a verlo un poquito, si os parece bien. Bueno, esta es la primera situación que vamos a ver con una defensa 5-1, defensa 5-1-3-2-1 muy profunda. Aquí lo que estamos trabajando es la idea de abrir al pivote entre último y penúltimo para generar un espacio de ventaja en la zona central. Si os fijáis, es una defensa muy profunda y que con el pivote abierto le va a crear muchísimo espacio en zona central al lateral contrario. La relación entre el central y el lateral, en la que el lateral abre el campo para aprovechar este intervalo por parte del central y un cruce posterior, hace que este lateral aproveche este espacio y encuentre aquí una buena distancia de lanzamiento. Esto es uno de los modelos que más se están utilizando últimamente, la posición del pivote entre 1 y 2 para generar espacios de ventaja en zona central para nuestra primera línea. Fijaros dónde está el pivote y observar qué cantidad de espacio tiene ya el lateral izquierdo para, recibiendo en carrera, poder aparecer en una distancia eficaz y lanzar. Movimiento otra vez contra defensa 5-1, un avanzado 5-1-3-2-1.
Ahora, otro movimiento de partida muy típico, el cruce central-pivote, que conocéis de sobra, pero en este caso, contra la defensa 5-1, nosotros planteamos una variante que es la que fue construida desde el Dinamo de Minsk y Bielorrusia hace muchísimos años, de transformar al central, al jugador que llega al centro, como segundo pivote. Una transformación 2-4 que va acompañada de un movimiento del pivote, el pivote que tenéis ahí, al lado contrario, arrastrando al tercer defensor. Fijaros cómo lo va a arrastrar, se abre hasta el 1-2 y cómo va a aparecer ese espacio en zona central de nuevo. Transforma, el jugador que lleva el balón tiene mucho espacio en esa zona amarilla que os he pintado y a partir de ahí fijaros cómo consigue darle una ventaja al pivote que se abrió entre 1 y 2. Una situación contra defensa 5-1 otra vez, en la cual otro de los factores muy importantes dentro del ataque que se está utilizando últimamente, la movilidad de jugadores, el no jugar constantemente en la misma posición, el alejarse de tu pasillo, de tu línea de juego y el buscar situaciones donde los cambios de oponente sean más dificultosos. Aquí mi zurdo que la tiró fuera, pero bueno, lo que es importante era ver un poco la situación de éxito. Estamos ahora con una defensa 6-0, también bastante profunda. Vuelta un poco a buscar la velocidad y ahora lo que estamos intentando es darle continuidad al ataque. Fijaros, la continuidad, saltar puestos no colindantes en las pases y el espacio entre 1 y 2 que aparece después de un cambio de ritmo y de una movilidad a partir de esa continuidad. Lo que os decía antes, muy importante. Esto también es importante y también se está entrenando mucho en estas situaciones de juego moderno. Es el sacar a los extremos fuera de su puesto específico habitual, de lo que ahí puse como ecosistema habitual, para llegar a situaciones poco habituales de juego y aprovecharlas. Mirad, aquí en este espacio contra 6-0, el central está abriendo el espacio para el lateral que va a atacar sobre zona central y ya va a haber una respuesta en cruce del central por detrás. Lo vais a ver ahora, fijaros. La respuesta y una transformación simultánea del lateral a segundo pivote. El lateral contrario sin balón se transforma a segundo pivote. Y ahora observar la aparición del extremo izquierdo, que es un chico que tiene una capacidad de lanzamiento bastante considerable y una buena capacidad de salto, y cómo la transformación del lateral que entra ha provocado una distancia para fuera de su ecosistema, lanzar y conseguir gol. Esto es algo muy importante también y que se está entrenando mucho hoy en día con los jugadores. En situación otra vez de 5-1, con mucha presión, es muy importante la movilidad sin balón, lo que está haciendo el lateral derecho, el ser capaces de no jugar por tu carrilillo, por tu puesto. Hay que ser capaces de cambiar oponentes, provocar cambios de oponentes y provocar movilidad. Ahí estamos viendo como un ataque largo del lateral opuesto que coincide en coordinación con el lateral derecho y otra vez la aparición del espacio en zona central en beneficio del jugador que llegó desde el lateral izquierdo. Fijaros al pivote que está muy abierto y qué cantidad de espacio estamos manejando en ese movimiento que se ha iniciado previamente. Aquí la continuidad no tiene éxito, sin embargo siguen jugando y desde esa continuidad de balón aparecen las opciones de lanzamiento. Nos ha costado un poco meter gol, pero bueno, más o menos lo conseguimos al final. Esa movilidad otra vez en la búsqueda constante de nunca estar quietos, de siempre tratar de recibir la pelota en movimiento y ello termina provocando alguna situación de éxito. Una permuta central-lateral, la continuidad otra vez, fijaros cómo intentamos evitar eso que os decía del bote de balón, pero evidentemente algunas veces indefectiblemente aparece, ¿no? Y en este caso el central antes del lanzamiento utiliza esto. Os he puesto también una situación muy típica de superioridad que se está entrenando últimamente en ataque. Los equipos están utilizando mucho transformaciones de un jugador de primera línea a segundo pivote como punto de partida de la superioridad y sobre todo para intentar fijar la atención del tercer defensor. Esto se está haciendo mucho. Fijaros cómo
el pivote se sitúa alejado, nuestro lateral izquierdo va a desdoblar entre último y penúltimo, transforma ahí, y luego desde aquí ya tenemos una ventaja. Si este tercer defensor es atraído por el jugador lateral, el central que ha venido ahí, seguro que va a haber opciones de juego para pivote o para la zona contraria. Aquí, en este caso, optan por un juego hacia el lado contrario, el ataque al intervalo e incluso la posibilidad de pasarla al extremo hubiera sido también una opción también interesante. Vamos a partir, si no me equivoco, otra vez del cruce central-pivote. Ahora hay que moverse sin balón, la presión, lo que os decía de la movilidad sin balón, el mismo desdoblamiento, la transformación y en este caso fijaros cómo el central encuentra ventaja en el jugador que desdobla. Bueno, y por último, os voy a poner esta última parte, son 2 minutos, corresponden al partido de octavos de final del Campeonato del Mundo que jugamos con la generación 2000-2001 en Polonia. Es un partido contra Noruega, un partido que en toda la etapa de esta generación no habíamos ganado nunca, nunca. Uno de nuestros grandes objetivos era conseguir en este Mundial llegar a ser capaces de superar a Noruega. La verdad es que siempre habíamos perdido por poco, pero lo habíamos perdido y nos encontramos en octavos de final contra ellas en el pase a cuartos. Una gran selección, subcampeona de Europa en aquel momento, un equipo potentísimo y la verdad es que gracias a nuestra defensa y a algunas cuestiones del ataque conseguimos ganarlo, pero es muy importante que os lo ponga por algo, porque partimos de esta defensa para que entendáis, fijaros, que faltan apenas 40 segundos, estamos ganando de 1 y cómo se plantea una situación que nadie se puede esperar, ¿no? Pero que indudablemente tienes que resolver tú como entrenador, tienes que ser capaz de resolverla y ayudar a tus jugadores a que sepan interpretarlo, porque si no hubiera podido provocar una pérdida de balón y a nosotros, por ejemplo, ese empate seguramente nos hubiera matado, ¿no? Y en cambio, pues la consecuencia fue otra completamente diferente. Esto es para deciros que el entrenador tiene que ser capaz de estar en el partido y leer todo aquello que ocurre, independientemente de que pueda no estar en un momento determinado previsto o entrenado por las circunstancias que sean. Aquí nosotros estamos en este primer ataque que Noruega pierde y ahora fijaros cómo las noruegas rápidamente se van a hacer una defensa individual. Esto provoca que hagamos un parón para hacer un tiempo muerto. Tenemos que preparar un poco el último ataque porque sabemos que Noruega no tiene más solución que realizar un timeout, una defensa individual contra el lo pasa al entrenador, una defensa individual para evitar que podamos, para intentar recuperar el balón, ¿no? Nosotros intentamos salir con la idea ya establecida de lo que vamos a hacer, en este caso llana sobre pera, y somos capaces de culminar con éxito esta situación y por lo tanto ganarle por primera vez en nuestra vida a Noruega, que no sé si la ganaremos muchas veces porque ya sabéis que es un equipo muy fuerte. Bueno, lo ponemos para que entendáis que es muy importante siempre que el entrenador no sea un mero transmisor de una información o de un trabajo, que el entrenador tiene que tener intuición, tiene que tener capacidad de lectura de los partidos y que el ayudar a tu equipo no es solamente un problema de conocimiento de tus sistemas y de entrenar ciertas cosas, es también un problema de ser capaces de adaptarte en cada momento a las circunstancias y ser eficaz cuando llega el momento para que esas jugadoras que están muy bien entrenadas, porque estas chicas entrenaron muy duro y vienen de unos clubs donde han trabajado muy bien, en sus clubs han entrenado muy bien y por eso están ahí, puedan resolver la situación con éxito, digámoslo así. Están preparadas para ello y lo único que hay que hacer es ayudarlas un poquito. En fin, esta es un poco la primera parte de la charla. Vamos a dejar para después un poco la parte más práctica, cómo entrenarlo, etcétera, etcétera. Y si os parece bien, podemos hacer un pequeño receso en el sentido de, bueno, pues descansar 5 minutos y darle paso a preguntas que me podáis hacer o cualquier duda que se os pueda plantear en este momento. Cualquier situación que queráis, pues aquí estoy para atenderos en lo que necesitéis. Podéis escribirlo, si os parece bien, como hicimos el otro día,
y a partir de ahí, pues nada, yo os voy contestando cuando terminemos un poco esta primera parte de este primer descanso de cinco minutitos. ¿Ok? No sé si queréis comentar algo, si me queréis preguntar dudas, aquí estoy para lo que haga falta. Pueden escribir sus preguntas en el chat, Alfredo los estará leyendo. ¿Se me escuchó bien? Alfredo, todo bien, muy bien, todo bien claro. Perfecto, gracias. Bueno, yo creo que podemos avanzar un poco para terminar un poco la parte, digamos, que tengo. Y si al final queréis hacerme algún comentario, alguna pregunta sobre lo que estamos trabajando, pues nada, me lo decís y lo vamos resolviendo, si os parece bien. Empezamos entonces otra vez. Vale, pues entonces me voy otra vez a la presentación. Y vamos a trabajar un poco sobre la siguiente parte, que es un poco el desarrollo, vamos a llamarlo operativo, ¿no? Del entrenamiento ofensivo. Es decir, qué cosas hay que poner en práctica, qué cosas hay que trabajar para poner en práctica esos sistemas que estamos hablando, que hemos visto alguna idea, un poco todo lo que significa a nivel individual y colectivo el trabajo. Mira, nosotros en el desarrollo del entrenamiento pensamos en tres cosas, en tres aspectos fundamentales. El entrenamiento global, es decir, aquellas partes que se pueden realizar en el contexto de cualquier espacio del campo, situaciones que a nivel genérico inciden siempre en todos los sistemas de juego. Esta es una de las partes que trabajamos en el entrenamiento. El entrenamiento básico dentro de nuestro ataque, es decir, aquellas cosas más específicas de lo que significará luego nuestro ataque posicional en el juego que hacemos habitualmente. Y luego, en tercer lugar, el entrenamiento específico de perfeccionamiento, que es un entrenamiento que está ubicado y pensado sobre todo para mejorar aquellos aspectos más concretos del sistema de juego que estamos entrenando aquel día. Esas tres grandes patas es en las cuales nos fijamos a la hora de planificar todo nuestro juego, a la hora de planificar todo el trabajo que estamos haciendo para conseguir mejorar nuestro juego ofensivo. En esa idea
lo que hacemos en primer lugar con respecto al entrenamiento global del trabajo ofensivo es centrarlo en dos aspectos fundamentales en el trabajo de entrenamiento. El atacar al espacio libre, que ya he hablado mucho sobre él, escalonando mi intervención, y la fijación de los defensores. Sobre estos dos aspectos, a grosso modo, es sobre los que trabajamos cuando hacemos entrenamiento en esa parte global. En el ataque al espacio libre, el escalonamiento de defensores, estamos utilizando muchos ejercicios en el que los espacios van de lo más amplio a lo más reducido. En situaciones 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4. Este modelo de trabajo lo utilizamos muchísimo en el trabajo en el que buscamos situaciones de ataque al espacio libre y mejorar la intervención del jugador en todas las situaciones. Utilizamos también muchos trabajos en esta etapa en las que estamos buscando situaciones en las cuales podamos entrenar con ellos trayectorias curvilíneas y cambios de dirección. Acciones donde los jugadores entrenen ese tipo de movimientos para conseguir tener éxito en la parte, digamos, luego final del trabajo más específico. También utilizamos mucho trabajo en el cual se varía la situación de partida del jugador, iniciando con balón o recibiendo durante el desplazamiento. Intentamos encontrar actividades, tareas donde los jugadores no estén siempre jugando dentro del carrilillo, dentro de su puesto específico, sino que también puedan hacerlo fuera de ese propio marco, haciendo desplazamientos o trayectorias muy largas. También incidimos muchísimo en el ajuste espaciotemporal a la hora de intervenir, es decir, el ser capaces de que los jugadores respuesta, el jugador que va a recibir ese balón en una continuidad dentro de un sistema, tenga calidad para hacerlo y esté bien situado. Obviamente, como lo he dicho 100 veces también, el estar permanentemente machacando, insistiendo en que nadie puede recibir la pelota parado, nadie puede recibir la pelota estático. La recepción en movimiento es clave para que el sistema tenga éxito. Y por último, variamos mucho la intensidad defensiva de los adversarios, en el sentido de que intentamos que los ejercicios vayan en dificultad a todos, y en uno de ellos es en lo que significa la propia defensa, que debe de ser de una mayor intensidad progresivamente hasta llegar a los límites que necesita un trabajo de ataque para que se asimile bien y para que tenga éxito. Me queda un puntito por ahí, que también es el desarrollar todas las variantes en cualquier espacio del terreno, que no siempre jueguen en el mismo ámbito o el mismo espacio donde están trabajando habitualmente. En cuanto a la cuestión de fijar defensores, trabajamos mucho con el objetivo también de que los defensores vayan progresivamente aumentando su intensidad, que sea siempre a más. Usar ambas manos, es decir, la situación del ambidextrismo es algo que trabajamos también mucho con los jugadores. No solo exigirles que lo hagan, sino que también hay que tener determinados momentos para entrenar un poco el uso de los dos brazos en todo tipo de situaciones. Disminuir progresivamente el espacio entre defensores, es decir, ser capaces de ampliar el espacio en el inicio de las actividades y paulatinamente ir cerrándolos, ir provocando que haya menos espacio, para que las situaciones impares se puedan ir viendo más claramente. En siguiente lugar, exigir la realización de cambios de dirección y sentido en la circulación del balón ante la actuación, ante la reacción de quien te está defendiendo. Muy importante leer e interpretar bien todo ese tipo de situaciones. Y obviamente una buena toma de decisiones a la hora de finalizar, incidiendo en la calidad final del lanzamiento. Si construimos todo este proceso pero luego nuestros jugadores no tienen suficiente calidad de lanzamiento, da igual que estés hablando de China. Es decir, es muy difícil que puedas tener éxito. Los sistemas, para mi gusto, pueden ser buenos todos dependiendo de la capacidad que tenga cada jugador para hacerlos. Pero quien los va a hacer buenos una vez que tú decides elegir uno que crees que es el adecuado para la calidad, para el tipo de jugador que tienes, las decisiones, digámoslo así, a la hora de finalizar, dependen del jugador. Y es el jugador el que tiene que ser capaz de superar todas las presiones y de tener una buena lectura para hacer ese lanzamiento.
Luego está el segundo bloque, que es el entrenamiento básico dentro de nuestro ataque, la parte central, la parte fundamental. Aquí estamos hablando de que hacemos trabajos de toda índole a partir de situaciones en las que ya todo va un poco más organizado a nivel de puestos específicos. Si la primera parte era mucho más global, mucho más variada, en esta ya poco a poco vamos haciendo situaciones más específicas. Por eso, aquí también volvemos a jugar en módulos de 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, pero de una manera más específica, en la cual ya el jugador tiene que reconocer el espacio y el puesto en el que juega y relacionarse con sus compañeros, ¿no? Para poder tener, digámoslo así, ese feedback con ellos bueno que facilite el que puedan tener éxito cuando llegue el momento. En segundo lugar, variamos mucho las zonas donde se ejecuta el ejercicio, combinando grupos de la misma o distinta línea. Intervenimos con jugadores que intervienen en la misma línea, laterales y central, combinamos grupos entre distintas líneas, central pivote, lateral pivote extremo. Intentamos que haya siempre una interrelación entre todos en ese tipo de módulos de los que estamos hablando. Obviamente, esto es básico, todos los jugadores tienen que tener capacidad de iniciación y de respuesta. Por lo tanto, nuestros ejercicios, nuestros sistemas, nuestra manera de enfocar el trabajo en ataque siempre busca que los iniciadores vayan variando, dependiendo un poco de la situación que estamos buscando. Será uno o será otro. Y tienen que estar preparados, tienen que estarlo para poder realizar la tarea que se les encomienda. En siguiente lugar, modificar el espacio entre defensores y desde distintos puestos defensivos, en línea, escalonados, adelantados. No repetimos nunca la misma dinámica. ¿Cuántas veces hemos visto entrenadores que cuando practican los sistemas de juego lo hacen siempre con defensores en línea en 6-0 y luego se les olvida el trabajar en espacios más amplios, con defensores escalonados, con defensores que suben más sobre 9, 10, 11, 12 metros? Bueno, nosotros siempre que planteamos ejercicios intentamos que los jugadores actúen en defensa de diferentes formas y que el atacante tenga que ser capaz de interpretar, de leerlo y adaptarse. No sirve de nada que solo sepan hacer ese sistema de juego con una defensa cerrada en línea de 6 metros. Evidentemente podrán tener éxito, pero lo que también es realidad es que al final tendrán dificultades cuando las defensas sean de otras características. Otro de los tipos de cosas que hacemos es combinar todas las situaciones, realizándolas siempre en superioridad, en igualdad o en inferioridad. Normalmente, en las situaciones de juego de ataque, utilizamos mucho las situaciones en superioridad. Hasta que no estamos seguros de que el equipo tiene capacidad para realizar ese movimiento, ese sistema, esa labor ofensiva con seguridad y con eficacia, les damos siempre una cierta ventaja realizándolo en superioridad numérica. Y paulatinamente vamos generándoles más dificultades haciendo que los ejercicios empiezas con un 4 contra 3 en una situación concreta analítica y luego te vas hasta el 6 contra 5, paulatinamente llegas a ese 6 contra 6 y haces el trabajo en la exacta realidad de lo que se va a encontrar el jugador luego en el partido. Pero de partida, para generar un poco de fluidez, para poder tener un poco más de visión de lo que está haciendo, intentamos también trabajar mucho en situaciones de superioridad. Y obviamente también, dependiendo del tipo de ejercicios, utilizamos también mucho el juego en inferioridad numérica. También hacemos jugar a nuestros jugadores, a lo mejor 6 contra 7, un séptimo defensor, por ejemplo, que interviene en la situación de ataque que estamos entrenando y le crea todavía más dificultades al juego que están practicando. A medida que avanza la destreza, a medida que avanza el conocimiento, cada vez deben de ser mayores los problemas. Lo mismo para crear dificultad en la intensidad defensiva. Pues al principio nosotros también utilizamos mucho determinadas cosas, tipo balones medicinales en las manos, defender sin manos, defender con 2 balones de balonmano, uno en cada mano, cosas que provoquen un descenso de la intensidad de los defensores. Acciones en las cuales previamente a tener que defender a un jugador tienen que hacer un trabajo motriz previo, un trabajo diferente al normal, muchas cosas que generen que el jugador que defiende al principio no pueda actuar con intensidad. Y poco a poco esa intensidad va aumentando hasta que llegan a la situación normal, que también, lógicamente, es muy necesario de trabajar.
Y por último, el entrenamiento, digamos, que llamamos de perfeccionamiento, que se trata sobre todo de encadenar dentro de las situaciones globales todos los medios tácticos que van a intervenir en ese sistema ofensivo, con el mayor índice de dificultad posible, evidentemente, y a veces incluso por encima del nivel que el propio partido te va a pedir. Cuando tú seleccionas o eliges un sistema de juego, lo haces porque tus jugadores tienen unas características. Tú no puedes jugar un sistema de juego basado en cruces y permutas cuando tu primera línea son 3 jugadores, pues no sé, que no tienen ninguno capacidad de lanzamiento, que son todos fintadores. Bueno, pues evidentemente tienes que optar por otro tipo de sistemas, o puedes hacer un cruce, pero un cruce con una búsqueda de un juego muy profundo. Es decir, tienes que adaptar todo tu trabajo a lo que está teniendo, lo que el equipo tiene en ese momento. Y por eso, de entre todo eso, cuando eliges ese tipo de sistemas que vas a entrenar con tu equipo, que vas a aplicar con tu equipo, dentro de ellos tienes que enlazar diferentes medios tácticos grupales. Pues a lo mejor en ese sistema hay un cruce con un bloqueo, o a lo mejor hay una penetración sucesiva que ha partido de una permuta. Bueno, pues todos esos enlaces, todas esas situaciones, hay que entrenarlas con el equipo en este periodo de perfeccionamiento y ser capaz de hacerlo con la mayor eficacia dentro de la dificultad máxima, incluso por encima de lo que es el propio partido. Por tanto, cuando estás en esta etapa, en este trabajo específico de perfeccionamiento, lógicamente tienes que trabajar los sistemas variando, el sistema defensivo contra el que se ataca. Está claro que hay ciertos aspectos del ataque que pueden ser válidos para indiferentemente cualquier tipo de defensa, pero luego cualquier equipo, todos los equipos tenemos sistemas en función de la defensa que nos plantean, sea 6-0, sea 5-1, sea 3-2-1, sea 4-2, sea 3-3. Siempre tienes que tener recursos ofensivos para cada uno de esos sistemas y por eso tienes que entrenar las diferentes variantes que hay. En segundo lugar, tienes que modificar las formas de intervención y los jugadores que trabajan en ese sistema, es decir, tienes que intentar que todos los jugadores sean capaces de intervenir de maneras diferentes y que de alguna forma aquellos que están participando no sean siempre los mismos, que los jugadores vayan variando en su implicación y que los sistemas que escoges no se basen siempre en el mismo jugador. Pues yo tengo un jugador de 2 metros que es un fenómeno, el mejor jugador que hay ahora mismo en República Dominicana, es un crack, es un jugador que se sale de todo, o tengo una jugadora que es una excepción, una maravilla, un pivote peligrosísimo, y entonces realizo todo mi sistema, mi patrón de juego basado en el trabajo con esos jugadores. Eso es un error porque al final, aunque estos jugadores tengan esa calidad y esa capacidad de decisión, sabemos que tarde o temprano van a ser controlables o simplemente la exigencia de la competición provocar en ellos un descenso del nivel de rendimiento. Es importante que haya equilibrio y que todos los jugadores que forman parte de ese trabajo participen de la manera más equilibrada posible, aunque luego sepamos que hay quien debe de tomar decisiones y quien no debe de tomarlas. En tercer lugar, combinar con otros medios tácticos, tanto para iniciar como finalizar. Esto es lo que os decía al principio de encadenar los medios, es decir, que cuando estás haciendo un sistema, estás encadenando procedimientos tácticos grupales. Pues penetraciones con cruce, por ejemplo, penetraciones con bloqueos, situaciones de cruce y penetración, situaciones de bloqueo y penetración, cualquier procedimiento que combine los medios tácticos grupales y que van a entrar dentro del sistema. Esto tienes que ser capaz de hacer que el jugador sea capaz no de hacer un bloqueo aisladamente, sino de encadenarlo con otra situación, no de atacar un cruce correctamente, sino ser capaz de atacar bien ese cruce y ser capaz de darle continuidad al juego de otra manera diferente. Esto es algo que también nosotros entrenamos muchísimo para conseguir tener éxito en los sistemas ofensivos que elegimos para nuestro equipo. Básicamente, esto sería un poco el planteamiento que os quería hacer hoy en respecto un poco a los sistemas ofensivos y cómo se trabajan, digámoslo así, qué cosas hay que tener en cuenta o qué cosas nosotros tenemos en cuenta cuando trabajamos los sistemas ofensivos. Ahora os he propuesto un par de situaciones
para que veáis un poco una dinámica de entrenamiento relacionada con las partes en las cuales trabajamos un poco los sistemas. Alguno podría ver en esto una cosa extraña, ¿no? A lo mejor esperabais algún ejercicio muy colectivo en el que desarrollásemos una situación 6 contra 6. Bueno, como ya os dije, el sistema de juego en sí, la elección del esquema de juego, el desarrollarlo, es algo que, digámoslo así, para cualquier persona puede ser fácil con un mínimo de interés por el balonmano. El problema del sistema de juego no es elegirlo solo bien, es que también hay que ser capaces de prepararlo bien. Y la preparación de ese sistema pasa necesariamente por realizar estructuras de entrenamiento que no sean siempre basadas en el 6 contra 6. Si yo necesito que un jugador domine una trayectoria larga porque vamos a hacer un cruce o una combinación de unas características, es muy importante que tú entrenes eso de manera aislada, que lo entrenes también para que lo domine. Por eso os traigo un par de ejercicios muy sencillos en los cuales vais a observar cómo es necesario una exigencia para el atacante muy alta que va a provocar toma de decisiones, que va a provocar el observar bien el juego y que en definitiva le da al trabajo la posibilidad de enriquecer al jugador y al grupo de jugadores para luego desarrollar bien el sistema. La propuesta número 1 es esta. En esta propuesta número 1 estáis viendo cómo el balón se encuentra en los laterales que combinan con un pasador que está situado en el centro. No sé si lo podéis ver, el jugador que está de color violeta. A partir de que pasa el balón uno de los laterales, se produce una trayectoria muy larga al lado contrario de donde parte, de donde pasa. Y ahí, de repente, se encuentra de partida un 2 contra 1 con un defensor muy arriba. El atacante lateral de la zona donde llega el balón, tiene que moverse para apoyarlo y ahora se trata de resolver ese 3 contra 3. El central que no interviene se va al lado de la banda del balón y hay que resolver ese 3 contra 3 teniendo en cuenta que hay mucho espacio de maniobra y que los defensores actuarán coordinadamente. Unas veces el central de abajo se irá para un lado, otras veces el central se irá para el otro. Son ellos los que después de ese movimiento pactado de inicio tienen que decidir qué es lo que van a hacer. Este es el primer ejercicio. El balón está en el lateral izquierdo y pueden partir también desde el lateral derecho, son grupos de 3 y el movimiento de partida es simplemente este. Luego ya hay una elección libre siempre que nosotros, como entrenadores que estamos en el trabajo, tenemos que estar supervisando un poco las posibilidades. Tenemos que corregirles y decirles, oye, fíjate que podrías haber hecho esto, fíjate que te fuiste a la zona donde más jugadores había, tenías que haber ensanchado, tenías que haber hecho esto otro. Esas correcciones son las que le van a dar calidad al trabajo. Un segundo ejercicio que os propongo de una situación 3 contra 3. En la zona izquierda, a partir de un pase del lateral izquierdo al jugador de apoyo que va el círculo de violeta, el defensor de arriba, el que está en 9-10 metros, tiene que hacer una trayectoria previa hasta el cono y retroceder, volver, para defender a nuestro lateral izquierdo, el que ha pasado el balón. Fijaros cómo desde ahí va a llegar ya con una cierta desventaja. Hay un pivote, hay un lateral y hay un central. Pero, ojo, si no llega a defender bien el defensor que tiene el desequilibrio, hay otro defensor en la zona contraria, el que va de color amarillo, que tiene libertad para ayudar, que puede o no ayudar. Bueno, pues desde esa situación, 3 contra 3 más 2 contra 2, hay que decidir cuál sería la mejor opción de finalización sin recibir golpe franco. Ser capaces de transportar la pelota con peligro, atacar, dar velocidad al balón, cambiar el ritmo, encontrar la distancia eficaz y a partir de ahí decidir cuál es la mejor opción. Otro movimiento, otro ejercicio que puede ser muy útil a la hora de desarrollar mejoría, desarrollar calidad en el trabajo de los sistemas de juego ofensivos. Estos dos ejercicios me sirven para plantearos a aquellos jugadores, aquellos entrenadores, aquellas personas que acudís como inscritos al curso, a estas charlas, el plantearos
un par de ideas que me gustaría que a través del email me las pudieseis responder de aquí a mañana. Me gustaría de que las personas que estáis inscritas, no hablo de los invitados, los inscritos, fueseis capaces de, en estos dos supuestos, generar una situación de progresión. Es decir, estoy en el supuesto número 2. Este es el inicio del ejercicio. Bueno, ahora dame alternativas. Dime qué harías tú para mejorar este ejercicio. ¿Qué plantearías para darle mejora a este ejercicio? ¿Cómo lo harías y en qué cosas incidirías? No sé si me he explicado. En el primero, lo mismo. ¿Qué harías para mejorar el ejercicio, para progresar en él? ¿Cómo le pondrías más dificultades? ¿Y en qué te fijarás cuando estás entrenando con el equipo ese ejercicio que yo he planteado y que tú has mejorado? Esas serían un poco las dos ideas que me gustaría que mañana, a través del correo electrónico, pudieseis ir mandándome cada uno desde vuestra casa. Obviamente tenéis la posibilidad de hacer como queráis, directamente desde el ordenador, hacer unos gráficos o un escrito a mano y sacarle una foto y me lo mandan por email. Cualquier cosa que posible hacer dentro de lo que manejáis, para que yo también pueda ver un poco vuestras ideas, cómo os gusta, digamos, plantear el balonmano y, bueno, pues en qué medida hay cosas que a lo mejor yo puedo aportaros también alguna idea o alguna corrección sobre lo que hoy y el sábado pasado hemos hablado. Y bueno, creo que me queda poco más que añadir sobre esta historia, que la verdad es que estoy muy contento del trabajo como está saliendo. Hay un montón de gente trabajando en estas reuniones, pues 57 personas es una cosa estupenda y bueno, ahora me quedo un poco a vuestra disposición para que me digáis cualquier cosa que os apetezca preguntarme. Tengo aquí unas preguntas de Marcos Benítez, Javier, que me dice: buenas, Alfredo. Cuando entrenaste al equipo masculino acá en el país, pude observar que trabajas un sistema ofensivo muy rápido con los chicos. En especial el contraataque. ¿Diseñaste ese sistema en base a nuestras capacidades y características físicas? Pues la respuesta, Marcos, es sí, sí, sin ninguna duda. No todos los equipos, no todos los equipos de clubes o selecciones nacionales pueden jugar de la misma forma. Desgraciadamente hay gente que no tiene capacidad o técnica o atlética o de lo que sea para poder hacer un determinado tipo de cosas en el deporte. Cuando yo tuve la suerte de trabajar con vosotros y con las chicas en la federación, en aquella época tan bonita, lo que sí me di cuenta es que por encima de todo el jugador dominicano es un jugador muy atlético, es un jugador muy bueno físicamente, con unas grandes capacidades en ese sentido y que el ser capaces de transferir esa capacidad atlética al marco de un juego en el que la intensidad y la velocidad fueran una de las partes más importantes, estaba seguro de que nos podía dar buen resultado. De hecho, ahora recuerdo cuando jugamos el campeonato centroamericano de primera división allí en Santo Domingo, cómo el juego yo creo que destacó y se diferenció sobre todo de las demás selecciones, de los demás equipos nacionales, en eso mismo, en que nuestra intensidad en el juego y nuestra velocidad era muy superior al de otros equipos y eso lógicamente nos daba ventaja. Lo entrenamos mucho, hubo que entrenarlo mucho y gracias a Dios salió bien. Y las chicas, cuando fuimos a Mayagüez, un poco lo mismo en el tiempo que trabajamos, tanto Félix como un servidor, siempre incidimos mucho en la intensidad y en la velocidad. Y esto es algo que creo que en ciertos niveles es básico y que cuando tienes una selección o un equipo que tiene la calidad atlética que tienen los jugadores dominicanos, las jugadoras dominicanas,
no se puede perder, debe de ser un punto de referencia a todos los niveles para tu trabajo. Espero haber contestado, Marcos, ¿eh? Creo que me enrollé un poco. Buenas, Alfredo. ¿Ese sistema de trabajo se trabaja en anchura o en profundidad? Bueno, se trabaja en todo, amigo, en todo. Es un sistema que lo que está buscando es generar precisamente todo lo que implica la mayor anchura posible del juego y la mayor profundidad también. Por tanto, eso es parte de las correcciones que tienes que hacer cuando estás, digámoslo así, trabajando con el equipo. Es un sistema que genera, que logra el que el jugador interprete bien esos dos principios que son tan importantes para cualquier ataque. Joan, buenos días. ¿Cómo podríamos trabajar en jóvenes de aprendizaje avanzado para disminuir el bote de balón en estos sistemas de trabajo? Bueno, pues Joan, yo creo que es muy importante poner, digámoslo así, hay muchas formas, ¿no? Pero sobre todo poner normas, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que el jugador, el bote es algo instintivo muchas veces y que por lo tanto los inicios en las edades más tempranas es donde tenemos que intentar fomentar en la medida de lo posible que su uso sea estrictamente en condiciones de necesidad, no botar por botar, no abusar del bote. Hay entrenadores en el mundo que directamente no practican ejercicios de bote, ejercicios en bote, los típicos de unos conos y un zigzag y un tiro. Hay mucha gente que definitivamente los ha abolido de su trabajo y que entienden que es una parte que lo que hace es condicionar el desarrollo del jugador sin ese bote. Yo te diría que hay que empezar por desde pequeños plantear actividades, plantear, digamos, ejercicios, plantear tareas donde el bote sea una cuestión puramente secundaria y a partir de ahí, cuando se trabaja con este tipo de jugadores con un aprendizaje bastante desarrollado o con jugadores de alto nivel, lo que es muy importante es poner normas y nosotros, por ejemplo, en nuestros ejercicios intentamos siempre prohibir durante gran parte del trabajo el uso del bote. Aunque ello conlleve alguna vez un cuarto paso o hacer algún tipo de cosas un poco estrafalaria, es preferible acostumbrar al jugador a que el bote no es un utensilio, digamos, que tiene que tener el jugador ahí siempre para remediar problemas como la falta de movilidad, el estar muy parado esperando, etcétera, etcétera, antes que dejarles que sigan usando el bote, porque eso lo que conlleva normalmente es mayor estatismo, no provoca la movilidad que hace falta. Por tanto, restringir el uso del bote a nivel de prohibir el que se pueda emplear en los ejercicios de entrenamiento es una de las cosas que se pueden hacer. Plantear actividades donde haya situaciones en las cuales por necesidad no te queda más remedio que o lanzar o pasar, situaciones de trabajo de ataque en ese sentido, limitar el uso de los jugadores a ese tipo de cosas, en fin, un poco en esa línea es en la que hay que moverse. Irina, ¿podrías volver a poner las dos situaciones sobre las que hay que trabajar o hacernoslas llegar? Bueno, creo que Roberto Irina os habrá mandado el PDF que yo mandé ayer, en el que están las dos últimas diapositivas, las dos últimas diapositivas son los ejercicios. No sé si tú no tienes ese PDF. ¿Hay alguien? ¿Roberto está ahí? No sé si está. ¿Estás por ahí, Roberto? ¿O Gabriel? Sí, estamos por acá. Me pregunta Irina por los dos ejercicios de la parte última de esta charla. Yo le acabo de decir que se los habíais mandado por PDF. ¿Es correcto o no? Sí, es correcto. Se lo mandamos a todos, tanto participantes como invitados. Le mandamos íntegro lo que tú nos enviaste. Ajá. Irina, ¿tienes ese PDF o no lo recibiste? Ok, perfecto, Irina.
Anderson, al entrenar con chicos que no están al mismo nivel y no tienen el mismo tiempo entrenando, ¿cómo podemos adaptar estos sistemas en ese caso? Bueno, evidentemente es un poco complicado, Anderson, cuando tienes un grupo que es un poco heterogéneo, el trabajar determinadas cuestiones para todo el mundo por igual. Yo en estos casos siempre digo que hay que buscar refuerzos para los jugadores o las jugadoras que tienen menos capacidad para interpretar los sistemas. Es decir, tienes que intentar que esos jugadores encuentren tiempo y puedas tú también encontrarlo en el entrenamiento para mejorar esas cualidades que están por debajo del nivel que tienen el resto de tus compañeros, el resto de sus compañeros. Esto en primer lugar. Si son malos lanzadores, si tienen mala percepción de la distancia, si no tienen buena calidad de lanzamiento, tienen que entrenar todo ese tipo de cualidades de una manera extraordinaria, un poco aparte de lo que el jugador, digamos, que está por encima de ellos, puede necesitar. Y por supuesto, a partir de ahí, lo que es la progresión de la defensa cuando el defensor interviene en función del nivel del jugador debe ser diferente. Al principio, el jugador que tiene un nivel muy fuerte, que tiene un muy buen nivel, obviamente su exigencia en defensa debe ser alta siempre o casi siempre y su paso de la intensidad media a la intensidad mayor va a ser más rápido. Cuando estás trabajando con jugadores dentro de tu grupo que tienen un nivel de conocimiento del juego más bajo, lo que tienes también que intentar es que, primero, las tareas sean un poco más fáciles y, segundo, que el defensor trabaje más tiempo en inferioridad de condiciones a lo que puede hacer habitualmente. Darle más chance, por decirlo de alguna manera, al atacante en situaciones más fáciles de atacar a un defensor o un sistema defensivo. Progresivamente, cuando vayan dominando todo esto, irán también encontrando mayor dificultad en defensa al estilo de lo que tienen los mejores jugadores. Es un poco esta la dinámica que tienes que intentar conseguir. Yo creo que no se debe de cambiar mucho el trabajo, se debe de cambiar más lo que es la dinámica propia del entrenamiento. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Así, Joel, tenemos un grupo de chicos juveniles y cuando el entrenador llama a una jugada, ya en el desarrollo de la misma se presentan otras oportunidades de anotar, pero dicho jugador, por miedo a romper la continuidad, no lo aprovecha. Sí, eso es un poco lo que hablé antes, ¿eh? Es un poco lo que hablé antes en el sentido de que los sistemas de juego 6 contra 6 y sobre todo con jugadores que a lo mejor no tienen muchísimo nivel técnico-táctico individual, no pueden, digamos, mecanizarse, automatizarse. No se puede plantear un sistema de juego del tipo que sea, contra la defensa que sea, y que nuestros jugadores no sean capaces de leer bien lo que tienen que hacer ante las circunstancias que se plantean en la defensa. La disciplina táctica es muy importante, eso está claro, es muy importante. Es importante que el jugador sea disciplinado, es importante que el jugador respete el trabajo que se hace colectivamente, pero obviamente la creatividad y la toma de decisiones corresponde al jugador y es por lo tanto él el que ante una situación diferente que le permite tener claramente la oportunidad de lanzar en buenas condiciones, decir algo, o dar un pase a un jugador que está mejor situado en perfectas condiciones, debe de asumir ese riesgo y dar esa situación rompiendo un poco la dinámica del sistema que se esté trabajando. Repito, con disciplina todo es posible siempre y cuando el éxito de la situación lo permita. Si la disciplina o el trabajo colectivo se rompe para tener un fracaso, para hacer un trabajo anárquico, entonces sí que no tiene sentido. La clave está en combinar un poco todo eso que estamos diciendo. Espero haberte contestado. Juan Bautista García, saludo, habló sobre 3 vertientes, el global, el básico y el específico, para conseguir el máximo de rendimiento en cada uno. ¿Qué tiempo máximo y mínimo de entrenamiento es lo correcto? Bueno, Juan Bautista, esto es un poco complicado, digamos, de analizar porque es una programación que se desarrolla por macrociclos durante toda una temporada
y dependiendo de cuánto tiempo trabajas con tu grupo. Es decir, tú estás de repente contratado por un equipo y te firmas 2 temporadas. Bueno, pues a lo mejor puedes hacer un macrociclo, una etapa, una planificación de 2 años en la cual todos estos contenidos se van insertando progresivamente a medida que avanza el tiempo. Lo que está claro es que ninguno de los 3 tienes que abandonarlo. Cuanto más estés en periodo de temporada, más específico tiene que ser el trabajo. Cuanto más te alejes de ese periodo importantes de la temporada, digamos que más global se vuelve todo para mejorar también ese tipo de aspectos. Pero todo tiene que ir insertado a lo largo de todo el año, de toda la temporada con el equipo, programando actividades que incluso pueden mezclar unos contenidos con otros, porque los entrenamientos últimamente, esos son todos los grandes cambios, cada vez son menos analíticos y son más globales, más integradores. No se entrena ya, como antiguamente, 150 repeticiones recibiendo un pase y tirando a portería. No, se entrena un pase, se entrena un lanzamiento, se entrena una finta en el contexto de un ejercicio en el que hay más cosas, en el que hay que hacer más cosas aparte de lanzar o de fintar. Y esto es un poco lo que el entrenador tiene que ir elaborando dentro de su trabajo de planificación, incluyendo un poco todos esos aspectos que te he explicado antes. Muchas gracias, hermano Félix, por las bendiciones. Muchísimas gracias. Me preguntan por el tema del 7 contra 6, sobre la cuestión de si lo practico y de ser positiva la respuesta que puedes decirnos. Bueno, creo que hay una parte de nuestras charlas que está dedicada al ataque en superioridad 7 al juego sin portero, por decirlo de alguna manera. Hay una charla dedicada al trabajo sin portero, que es un poco una de las últimas tendencias que se están dando últimamente en el balonmano, gracias a las medidas que en su momento adoptó la IHF, permitiendo ese tipo de situaciones. Y yo simplemente te respondo rápido para dejarlo para otro día, que sí, que practico el 7 contra 6, que sí practico el juego sin portero y que, en mi opinión, los entrenadores estamos para adaptarnos a las actualizaciones y a la evolución del deporte en el que estamos. Yo creo que el balonmano es un deporte en constante evolución y el balonmano es un deporte que necesitaba y necesita de actualizaciones, que no puede seguir permanentemente en la misma tesitura que cuando empezaron a jugarse aquellos primeros partidos indoor del año 60 y muchos o 70 y pico. Por lo tanto, en mi opinión, el que la IHF haya adoptado la medida de poder permitir el jugar sin portero en situaciones de superioridad numérica, tiene que ser bien interpretada, tiene que ser bien utilizada. Probablemente la IHF y quienes están dentro de ella tendrán en su momento que rectificar algunas cosas de las que se han hecho, probablemente, restringir su uso, no hacerlo libre permanentemente, porque puedo estar de acuerdo en que de alguna forma un uso total durante todo el tiempo del juego sin portero desvirtúa un poco la esencia de nuestro balonmano, pero creo que en las evoluciones que el deporte vaya planteando en sus reglas y en su práctica, debemos de tenerlas en consideración y utilizarlas. Y mientras estén, digamos, autorizadas, mientras estén formando parte del trabajo que podemos hacer, yo soy partidario de usarlas y así lo estoy haciendo desde que se permitió. Jugamos 7 contra 6 en situaciones excepcionales, finales de partido, momentos en los cuales nuestro equipo no está en una buena dinámica, una situación de recuperación de un resultado. Utilizamos el juego sin portero en exclusiones, en fin. Lo hacemos así, como te digo, y lo haremos mientras nos lo permita la reglamentación. Buenas tardes, soy de Haití. ¿Cómo podemos ver la progresión de chicos que no tienen un nivel alto con chicos que tienen capacidad? No es un problema por nosotros. ¿Qué tienen nivel? ¿Cómo podemos ver la progresión de chicos que no tienen un nivel alto con chicos que tienen capacidad? Bueno, yo creo que esta cuestión la he explicado un poco antes. Para mí es más fácil mejorar a un jugador con poco nivel en un grupo con nivel que hacer mejorar a un jugador con nivel en un grupo en el que hay jugadores con poco nivel. El problema para mí lo tienen los que tienen buen nivel, que son los que muchas veces tienen que entrenar
con jugadores que todavía no están al nivel que ellos necesitan. El jugador con poco nivel es un problema de entrenamiento, un problema de entrenador, en el sentido de que debe de realizar trabajos en paralelo, como decía antes, que faciliten su mejora, debe de pensar en actividades y en un desarrollo de las cosas para poder conseguir que vaya progresando, debe de facilitar el trabajo en todos los sentidos para que pueda mejorar, y a partir de ahí, progresivamente, la presencia de esos otros jugadores le hará ir mejorando. Esa es mi experiencia. Probablemente sea más difícil conseguir que un buen jugador en un grupo con dificultades tenga capacidad para mejorar lo que puede mejorar. Eso es harina de otro costal y para eso hay que buscar otro tipo de alternativas que ahora sería muy largo de explicar. Pero desde luego yo creo que todo pasa por un trabajo en el cual se facilite un poco esa mejora con actividades en paralelo, en primer lugar, y con segundo, facilitando a esos jugadores con poco nivel el que en las actividades se sientan reforzados, se sientan bien y lo puedan hacer con una cierta comodidad. Para eso hay que bajar un poco las intensidades, facilitar el trabajo, etc. Espero haber contestado, más o menos. Gracias, Julio. Randolfo, ¿cuál debe ser objetivo fundamental de la defensa 5-1? No entiendo muy bien, Randolfo. Entiendo que me hablas de atacar la defensa 5-1. Bien, bueno, esto sería muy largo. Esto es otra ponencia de un día o más. Yo te puedo decir lo que nosotros hacemos. Nosotros intentamos, uno de los objetivos fundamentales que intentamos es desplazar al avanzado de la zona central. Nuestros sistemas de juego, los que empleamos con los equipos, están siempre pensando en que el avanzado abandone la zona central de la defensa 5-1, cuando se trata de un 5-1 clásico. Y a partir de ahí, generar espacios en las zonas entre segundo y tercer defensor, entre lateral y central defensivo de ese 5-1, con movimientos como los que os enseñé en el vídeo, en los cuales el pivote abre a la defensa colocándose entre primero y segundo, en que las situaciones de apertura de espacios y juego sin balón facilitan que el avanzado se deba de desplazar hacia la zona lateral a defender, o con transformaciones desde los extremos o desde el juego de primera línea al segundo pivote para intentar partir el trabajo del defensor avanzado en el centro. Esa es una de las cosas que hacemos normalmente cuando trabajamos el ataque contra 5-1. Repito, me disculpas, pero la verdad es que sería muy largo explicártelo y a lo mejor en otra ponencia, pues con un poco de suerte puedo explicarlo con más calma y con más detenimiento. Anderson, quiero que si es posible durante el curso nos des un hostigo o haga una cláusula para que nos enseñes cómo dirigir partidos con sus diferentes situaciones en ventajas y desventajas y uso del tiempo. Bueno, esto es algo que hablé con el presidente el otro día y me queda hablarlo con Roberto y con Gabriel, pero habíamos hablado un poco de ciertas cosas para el último día, para el sábado, y en ellas podemos intentar hablar un poco sobre cómo plantear, cómo preparar el partido, cómo desarrollar un poco las situaciones dentro del propio partido, ventajas, desventajas, tiempos muertos, etcétera. Si os apetece, yo con el permiso de Roberto y de Gabriel, y por supuesto de nuestro presidente, no tengo ningún problema. Os lo hago llegar y os lo explico un poquito. Así que lo iremos madurando y os lo intento meter de alguna forma dentro de esta semana. Wilson, saludos. Cuando estoy en temporada muerta entreno con la mente y cuando voy a una competencia refuerzo las debilidades que veo en dicho entrenamiento. Soy muy exigente con todos los movimientos, sea de ambas manos, movimientos sin balón, ataque. ¿Qué usted me sugiere? Bueno, pues creo que me parece que el planteamiento que estás haciendo es muy, muy bueno, en el sentido de que en las épocas en las que estás en temporada baja, que no estás entrenando o que no tienes unas competencias, digamos, próximas, trabajas situaciones que te vienen bien para mejorar tu riqueza como jugador. O sea que en ese sentido me parece fantástico todo lo que haces en ese sentido. Pero yo te diría más, yo te diría que eso lo debes de también hacer en temporadas donde hay proximidad a la competencia. Yo siempre le digo a los jugadores que no tienen que tener miedo a equivocarse y que los entrenadores debemos de ser mucho más permisivos a la hora de permitir el error en un entrenamiento. Las cosas no se consiguen si uno no las entrena. Y si siempre entrenas aquello que dominas bien,
nunca llegarás a mejorar. Por ejemplo, ahora estoy leyendo que tengo en el foro a una chica de 1,80 m y mucho, que se llama Joana Pimentel, que es lateral zurda, y que recuerdo perfectamente cómo al principio, cuando entrenábamos, veíamos cómo tenía más dificultades en ataque para desarrollar situaciones de salida hacia el lado débil, hacia su derecha, por ser zurda. Poco a poco ha ido mejorándolo y ahora es una jugadora extraordinaria y que seguro que ya tiene muchísima más capacidad. Hay que reforzar el entrenamiento y entrenar aquello que no sale bien. Por supuesto que hay que seguir entrenando lo que dominas, por supuesto que hay que ponerse en forma en todos los sentidos, por supuesto que hay que trabajar sobre seguro y tener éxito, pero si no desarrollas un trabajo en base al error, no desarrollas un trabajo en base a entrenar cosas que no sabes hacer bien o que no dominas, es imposible que mejores. Por eso es tan importante el que ese tipo de trabajos los puedas desarrollar, tanto en épocas de temporada baja, como por decirlo de alguna manera, como durante la propia elaboración de un trabajo para una competencia a la intensidad que se requiera. Espero haberte contestado, Wilson. ¿Cuánto tiempo tienen que durar los entrenamientos en jornada doble diaria? Bueno, Irina, esto es una pregunta muy difícil, porque darte una respuesta a esto dependería de muchas cosas. Dependería, en primer lugar, de la época del año, del momento de la temporada en el que estés trabajando. Es decir, no es lo mismo una sesión en periodo preparatorio que una sesión en pleno periodo de competición, una doble sesión, me refiero. No es lo mismo, qué sé yo, un final de temporada que un inicio en pretemporada donde estás intentando hacer un trabajo de carga y de aprendizaje de una serie de cosas. Yo te diría, para no pillarme los dedos, que en temporada, digamos, de competición, y es como nosotros trabajamos, las sesiones de por la mañana nunca pasan de 90 minutos, son sesiones de en torno a 90 minutos. Hablo de sesiones de balonmano. Y por las tardes, las sesiones con todo hecho ya, es decir, con el estiramiento, con el calentamiento, con todo finalizado, nunca exceden de 120 minutos, de 2 horas. Es decir, en ese marco nos movemos. Lo que sí es cierto es que las grandes maratones de entrenamiento, aquellas épocas en las que se entrenaba 14 veces al día, 2 horas por día, eso ha pasado a la historia. En este momento lo que se busca por encima de todo es calidad e intensidad de trabajo y que el tiempo de trabajo sea lo mejor aprovechado posible, sin provocar sobrecargas y problemas de tipo físico al deportista que incidan en que su calidad, digamos, de vida deportiva se pueda ver acortada por un exceso de trabajo o un trabajo mal programado o sobrecargado indebidamente. No quiere decir que por entrenar menos tiempo entrenes peor. Hay que entrenar el tiempo que hay que entrenar, pero con la calidad adecuada, con los medios necesarios y con una programación equilibrada que permita que el jugador no solamente esté en forma 6 meses, sino que pueda ser un jugador con una larga vida deportiva. Bueno, no sé, creo que más o menos está todo. Si os parece bien, sobre la base de esos 2 ejercicios que os metí en el PDF, espero que los participantes me mandéis alguna idea, alguna progresión, algún avance sobre lo que hemos hablado. Y bueno, pues entre esta noche y mañana, cuando llegue la próxima charla, pues yo lo revisaré y bueno, le echaré un vistazo a ver qué tal, cuál es vuestra forma de ver el balonmano, que como sabemos es muy diferente unos de otros. No sé si queda alguna cosa más por decir, presidente, Roberto, cualquier persona que queráis decir algo, y si no, pues podemos dar por finalizado el día de hoy. Gracias, Alfredo. Excelente el material de hoy. La pregunta también. Veo que alguien con poblano tuyo de España te saluda también en uno de los chats.
Nos alegra mucho que hayan participantes de España, de nuestro hermano país de Haití, como de Argentina. Y ojalá sigan viniendo más porque esto es para todos. Darte las gracias de nuevo a ti, darle las gracias a los participantes y dejo a nuestro tesorero, Daniel, para que despide el día de hoy y convoque para mañana. Un abrazo a ti y un abrazo a todos. Un abrazo. Un gran saludo a Alfredo y los demás participantes que tenemos el día de hoy y de los diferentes países que nos están acompañando en este taller tan importante, porque así tendremos nosotros ampliar nuestro conocimiento, tener un mejor resultado y esperando que esta pandemia que azota el mundo nos permita que prontamente volver de nuevo a las canchas a entrenar con nuestros atletas. Y lo esperamos mañana, bien temprano, para que tengamos desarrollo este encuentro. Gracias y la pasen bien todos. Gracias, Daniel. Hasta mañana entonces, si Dios quiere, que tengan buen día y nos vemos entonces. Un abrazo para todos.